Buenas noches a todos, martes 16 de abril, con mucho frío y en vísperas de nuestro Seder de Pesaj, que va a ser el martes que viene, el comunitario, segunda noche, martes que viene, 23, con la conducción estelar del Seder de Pesaj del señor Roberto Morlaski. Se confirmó la sorpresa, así que no se lo pierdan, los que puedan, los que quieran venir, acérquense, la vamos a pasar bien, vamos a también conectarnos con lo que está pasando en Israel, por supuesto no va a ser todo solamente diversión, pero Roberto no solamente es humorista, él además es sociólogo egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entonces es una persona muy apta para poder pensar, mira, sigue llegando gente, muy apta para pensar lo que está pasando en Israel, así que nada, vale la pena, creo yo, compartir el ser de pesas con él. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro encuentro de hoy, que tiene que ver con la parashá de la semana, que se llama... Metzora, Muy bien, eso ya es una coreografía, está ensayado. Metzora. que además es un Metzora, Shabbat Agadol, ¿no no es escuché, cierto? perdón, Julio. Que es un Shabbat Agadol, o sea, previo a Pesach, ¿no es cierto? Sí, empecemos con eso que entonces es un poquito más sencillo. Se llama, siempre el Shabbat previo a Pesach, se llama Shabbat Agadol, el gran Shabbat. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones, no van a encontrar una sola como de todo en el judaísmo. La más sencilla dice que era el Shabbat con la prédica más larga del rabino. Por suerte, esa costumbre no se mantiene en Lambrot. Pero era la prédica más larga del rabino porque tenía que explicar y recordar todos los detalles del cumplimiento de Pesaj, que es una fiesta hermosa, maravillosa, donde nos reunimos, donde celebramos, donde reflexionamos, donde mejoramos, donde todo lo que hacemos espiritualmente es buenísimo, pero también requiere un montón de detalles de conocimiento. Tenés que saber cómo preparar tu vajilla, qué comida se puede hacer, cuál no, cómo limpiar tu casa, qué cosas puedes comprar durante pesas. Hay tanto, tanto, tan difícil de saber que la gente se lo olvida de un año al otro. Imagínense, ustedes a veces se olvidan cosas hace 3 semanas, 4 semanas, a mí me pasa lo mismo. Mira si no te vas a olvidar. Entonces, el rabino contaba y recordaba todos los preceptos de Pesaj el Shabbat previo. Entonces era larguísimo el Shabbat. Pero por otro lado, dicen que es el Shabbat Gadol porque ocurrió un gran milagro. Gadol por el Nes Gadol, por el gran milagro. Y tuvo que ver, ¿alguien recuerda qué tuvieron que hacer los hebreos en Mitzrayim antes de salir, unos días antes de salir? Tuvieron que matar un animalito y pintar sus casas con un poquito de sangre, ¿recuerdan? Por eso el ángel de la muerte, cuando pasó a ser la última plaga, salteó, Pasaj, de ahí viene la palabra Pesaj, salteó la casa de los hebreos. Y cuando tuvieron que preparar eso, mataron animales que para los egipcios eran sagrados. Y entonces tendría que haber habido una matanza inmensa por parte de los egipcios a los hebreos por haber hecho eso. Y no pasó nada. Entonces, el primer milagro antes de la salida de Egipto, de que abran las aguas y que atravesemos y que vivamos en el desierto, el primer milagro fue que no pasó nada cuando hicimos la preparación de el antecedente de la Mesuzá, de la marcha de sangre en la entrada de casa. Por eso Shabbat Agadol recuerda ese gran milagro que ocurrió el Shabbat previo a la salida de los judíos de Egipto. ¿Está bien? Con esto hablamos un poquito de Shabbat Agadol, pero metámonos en Metzorah, el nombre de la parasha. Metzorah es una palabra que no sabemos exactamente qué significa y que durante mucho tiempo en muchos textos se tradujo como lepra. Algo yo les mencioné la semana pasada. Pero la verdad es que no hace referencia a lepra, o por lo menos la lectura que hacemos nosotros, un poquito más profunda, no se va a quedar en la lepra. Y ustedes saben que sí está asociada a una enfermedad. La coincidencia de la mayoría de los exégetas, de los que estudian Torah, es sí, es una enfermedad, pero no es literalmente lepra, es una plaga que azota al ser humano. Es una pandemia que destruye la vida de la gente. Y los rabinos dicen, esa pandemia,
esa enfermedad, esa infección que es contagiosa, que azota, que destruye, es hablar mal de los demás. Que algo que ya hablamos un poquito la semana pasada. Motzi Shem Ra. Metzora, para los rabinos, es hablar mal del otro. Y como recién, antes de empezar, recordaba acá, hay dos textos de la Torá que nos muestran que cuando vos hablas mal del otro, te agarra esa metzora. ¿Quiénes fueron los dos casos de personas que tuvieron metzora en la Torá? Y Miriam no Miriam tuvo, una. por haberse, digamos, propasado con su hermano o no respetado su... Hablar eh, mal del hermano. Exactamente, como Claudio lo dijo. Lo que hizo Miriam es que habló mal del hermano, lo criticó. Dijo, ¿viste Moshe que está con esa mujer? Lo criticó hablando de Aarón, habló mal, y la Torá cuenta que después tuvo una semana esa enfermedad en la piel por haber hablado mal. ¿Y quién fue el otro? A ver si alguien sabe, porque acá recordaron el mismo caso que trajeron Julio y Claudio. ¿Cuál es el otro personaje que en un ratito tuvo lepra? En la Haftará no aparece un rey En la que Torá, en la Torá, pide... Ah, en en la la Torá. Torá, ok. ¿Nadie se acuerda? Qué mal moré que tienen, ¿eh? Malísimo el moré. Perdón, Pinjas no, ¿no? No, Pinjas se hundió en la tierra, pero no tuvo Metzora. El que tuvo Metzora fue Moshe, pero les voy a contar cómo pasó. Dios se le reveló en la zarza ardiente, y en la zarza ardiente le dijo, andá a sacar al pueblo de Israel. Y ahí tuvieron la conversación. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan? Eyé, Yereyé, seré el que seré, soy el que soy. En esa conversación, Dios le dijo, andá a sacar al pueblo y libéralos. Y Moshe le dijo, pero yo voy a ir a ese pueblo y no van a creer en mí. Este pueblo, ¿por qué me va a creer en mí? No van a creer en mí. No van a creer en vos, Dios, si yo no les doy alguna prueba. Eso los rabinos lo interpretan como que ahí Moshe criticó al pueblo. Dijo que el pueblo no va a creer en Dios. Entonces Dios le dijo, bueno, poné tu mano en tu pecho. Miren, se los actuó y todo. Moshe puso la mano y dice, ahora sacala. Y estaba toda leprosa la mano, dice el texto. Ahora volví a ponerla, sacala, y estaba sana y curada. Aparentemente es un truco que le dio Dios a Moshe para que la gente le crea, pero como en la Torah no leemos la Torah literalmente, no le dio un truco. Le empezó a enseñar que hablar mal de los demás te enferma. Y le dio una muestra de eso. Pero como la Torah no estaba entregada, ¿cómo? Sí, pero lo hizo antes y sin la Torah entregada. Miriam lo hizo después y con la Torah entregada. Entonces Miriam fue un poco más responsable y culpable. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos para que los rabinos lleguen a esto. Pero eso ya lo conocíamos. Quiero contarles algunas cosas un poquito más profundas o más difíciles o interesantes para mí que tienen que ver con esto. La primera es quiero contarles el tremendo lugar que la tradición judía y los rabinos le dieron a este tema de hablar mal de los demás. Hay pocas cosas que tienen tanta fuerza como castigar a los que hablan mal. Entonces les voy a dar un ejemplo. Un texto del Talmud dice, 3 transgresiones no tienen perdón ni siquiera en el otro mundo. El asesinato, el incesto y negar a Dios, la idolatría. La idolatría, ¿sí? El asesinato, el incesto y la idolatría. Bueno, hablar mal de los demás, termina el texto, es igual a cualquiera de ellas 3. O sea, miren el lugar que le dieron los sabios. O sea, castigaban el hablar mal de otro igual que el asesinato, el derramamiento de sangre o el incesto o negar a Dios. Entonces, hay una fuerza demasiado importante en esto para pensar. Otra cita. El que habla mal de otro es como si estuviera negando a Dios. Citas fuertes en la tradición judía, en el Talmud, de lo grave que es todo esto, ¿no?
Y la última, el que habla mal de otro mata a 3 personas. No daña, lastima, hiere, mata a 3 personas. El que lo dice, el que lo escucha y de la persona que están hablando. Entonces, esto era para mostrarles simplemente lo grave que es en la tradición judía hablar mal de otros. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de por qué esto de Metzorá, esta cosa, por qué se cuenta la Torá, que para que entiendan bien la Torá cuenta que esto es un mal que aqueja a la casa, a los muebles, a la ropa y a la persona. Y daña y lastima a esas cosas. Pues decís, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la casa, la ropa? Bueno, vamos a ir viendo algunas de esas cosas, pero lo primero que decirles es, cuando vos hablás mal de otro, ¿qué le estás haciendo al otro? Lo estás desdibujando, lo estás haciendo una caricatura. Cuando vos hablás mal del otro, lo deformás a los ojos de los demás. Si yo digo, esta persona es un tonto, ustedes lo van a ver deformado. En lugar de verlo como es, lo van a ver mal. Y por eso esta enfermedad simbólicamente te desdibuja a vos, te altera a vos tu visión o la visión que hay de vos. Por eso la metáfora. Entonces, la Torá, nos recuerdan que no la estudiamos literalmente, la estudiamos como símbolo. Y el símbolo que está atrás de la lepra o de haber elegido esto como enfermedad es que te desdibujas. Esa es la primera imagen para contar. La segunda es que además se eligió una enfermedad no solamente que te desdibuja, sino que se contagia a otros. Ustedes saben que la lepra es contagioso, de hecho en la antigüedad se lo aislaba a la persona para que no propague en otros la lepra. La idea de la antigüedad es que la lepra te contagiaba. Entonces, la idea es que esto que vos haces, la Yonah Ra, no solamente desdibuja a la persona de la cual se está hablando, sino que además la Yonah Ra lo que hace es que vos tengas ganas de contarle esto a otro. Y ese otro tenga ganas de contarle a otro. Es contagioso. A vos te dijeron un chisme sabroso y no vas a ver la hora de contarle a otro. Entonces, por eso otra razón más de haber elegido esta enfermedad, porque te desdibuja y porque es contagioso. La pregunta que yo tengo para hacerles a ustedes es, ¿por qué, amigos, es tan contagioso? ¿Por qué cuando te cuentan algo de otra persona que lo deja mal parado, que lo ridiculiza, que lo avergüenza, que hace algo dañino para el otro, nos cuesta tanto no repetir? Porque yo sé que los que están acá en el Zoom, estoy seguro, nunca lo hacen. Pero todos conocemos a alguien que lo hizo alguna vez. Todos tenemos a alguien conocido que alguna vez lo hizo. Entonces, yo les quiero decir, no, porque como somos muchos es muy difícil, estamos como muy opinables, pero yo lo que les quiero decir es que cuanto más sustancia y contenido tiene tu vida, menos necesitas hablar de otros. Cuanto más sustancia y contenido tiene tu propia vida, menos necesitas. Porque, amigos, en la vida se sube o se asciende trabajando en las virtudes de uno o socavando las de los demás. Vos podés crecer porque vos te elevás o te vas a sentir más alto porque el otro está más bajo. Entonces, como para elevarte vos, para crecer vos, tenés que trabajar mucho, y para hundir al otro tenés que hablar nada más. Y para llenar tu vida de sentido y significado tenés que trabajar mucho, pero para hablar de los demás no hace falta tanto. Por esas, entre otras razones, mucha gente elige el atajo, el camino corto, que además es equivocado. Porque hoy sabemos
¿Vieron esa frase? Dice, lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Hoy sabemos que lo que una persona dice de otro, no hay que tomarlo literalmente a lo del otro y simplemente creerle, sino que habla más de vos. Si yo les digo a ustedes, no, tal persona es un desastre, habla de mí, no de esa persona. Y uno debiera aprender a escuchar al otro de esa manera, reconociendo que lo que dice el otro no siempre es cierto, muchas veces habla más de uno mismo que de la persona que estamos mencionando. Rodrigo. Sí, no, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón la demora que llegué tarde y perdón esta apariencia más de árabe que de judío. Es raro, ¿no? Mira, Rodri, no te enojes, somos un No. montón, por suerte, Ah, y perdón. si querés preguntar algo, preguntá concreto, y si no, 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 no. No, decía que una de las cosas maravillosas que estoy aprendiendo desde el año pasado haciendo este curso es esto, la prohibición del judaísmo del chusmerío, dicho así en castellano. Y voy a decir algo que suena un poco psicópata, pero creo que siendo abogado y criminólogo como lo soy, es la mente se te fue el sonido, Rodrigo, te muteaste. pasa por ese lado. Ok, bueno, una parte se cortó, pero digamos, quiero proponer seguir adelante porque así podemos No, avanzar. decía que gran parte del chusmerío pasa por la mente de uno, ¿no? Yo como criminólogo lo digo, pasa porque uno, la mente de uno, sin saberlo a veces, disfruta del goce, del humillar a la otra persona junto a otros, ¿viste? El mal hablar de eso, el famoso mal hablar. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, sigo adelante un poquito con esta idea de que está ejemplificado con una enfermedad y con una enfermedad contagiosa justamente por estas cosas que les contaba recién. Ahora, el otro tema es que el lugar que ocupa la palabra en la tradición judía es tremendo. La fuerza que tiene lo que vos decís tiene una preponderancia por encima hasta incluso de las armas, por encima incluso del puño. La palabra tiene una fuerza única. Y lo pueden corroborar, obviamente, con cosas sencillas. No hace falta llegar a ningún extremo. Si yo, mejor pensarlo, si vos vas por tu día, por la calle, te levantás, empezás tu día, tu jornada, y alguien, no importa quién sea, alguien te saluda y te dice, qué linda, qué lindo que estás hoy. ¿No es hermoso que alguien te diga? Lo sencillo, lo simple. Alguien te saluda y dice, qué lindo verte, me encanta haberte encontrado. ¿No te alegró el día? Si alguien te encuentra hoy y dice, ¿sabes que me quedé pensando en lo que me dijiste ayer? Me encantó, me hizo re bien. ¿No te llena de alegría y de felicidad? Y solamente te dio unas palabras. Y si viene alguien a vos mismo, el mismo día, la misma mañana, en lugar de encontrarte con alguien que te dice, te mira y te dice, ¿qué te hiciste? ¿Ya denunciaste al peluquero? Porque justo me corté el pelo. ¿Ya denunciaste al peluquero? Se hace el gracioso, pero te dice un chiste negativo. O te dice, che, ¿te enseñaron a combinar los colores? ¿Te enseñaron a combinar los colores? Te ven vestido y te dicen, che, ¿te enseñaron a combinar los colores? O viene alguien y te dice, che, qué mal que estuviste ayer lo que dijiste. No, no, horrible tu pensamiento. Alguien te dice algo así y ya te dejó de mal humor. Entonces, simplemente una palabra tiene una fuerza sanadora que cura o que destruye. Te levanta el ánimo y te motiva o te hunde. Y por supuesto, no somos todos iguales. Hay personas que tienen la piel más gruesa, se suele decir, o un caparazón o un escudo, y le resbala un poco más. Y hay gente que es un poquito más sensible y lo que le digas la va a afectar más. No somos todos iguales, pero no pasa desapercibido. No, pero también hay códigos, ¿Qué significa que hay códigos? formas de decir ironías en grupos humanos realmente puede generar distintas Está bien, reacciones. acá Dani dice algo que es cierto, si el código del grupo es hacerse chistes con el peluquero y a mí me dicen, che, hacer una denuncia al peluquero, me puedo reír y tal vez no sentirme afectado.
No es que realmente piensan que me quedó muy mal y yo me deprimo. Puede ser que sea algo sencillo, que sea un código del grupo, hacer chistes con ciertos temas. Pero en el fondo, piensen lo bien que hacen las palabras lindas y el daño que producen las palabras agresivas o violentas o feas. Y que esa fuerza y esa agresión que tienen ciertas palabras son a veces más dañinas que cosas que a veces creemos que dañan más, como una piña. ¿Saben qué? A veces te repones más fácil de una piña que de una agresión verbal de un ser querido, ¿no? Igual no recomiendo ninguna de las dos, está claro, ¿no? No prueben ninguna de las dos agresiones porque ninguna está buena. Pero claramente hay una referencia a que la palabra es fuerte, hiere, lastima, y las palabras hay que cuidarlas porque ayudan o hunden al otro. El lenguaje es un regalo de Dios y poder utilizar bien ese lenguaje es santificar a Dios o profanar a Dios. Tenemos que usar la palabra siempre para sanar y nunca para enfermar o para dañar. Y esa es como otra de las ideas que aparece atrás de esto que estamos compartiendo. Ahora, siguiendo, esperen que tengo dos chats y ahora sigo con, esperen que abro dos chats que vi justo acá abajo. Formas y oportunidades de decir las cosas. Mi mamá recuerda siempre palabras hirientes de un pariente dichas hace más de 40 años. Decile a tu mamá, Cari, que ya es tiempo de soltarlas. Que ya la suelte, ya es suficiente. Pero sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Ya prescribió. Ya prescribió. Bueno, quiero ir un poquito más con otros ejemplos del lugar de la palabra en el judaísmo, ¿no? Que es un tema de que se desprende de esta idea muy, muy fuerte. El judaísmo es una religión de palabras y de silencios, de hablar y de escuchar. Y esto es súper importante. Piensen que nosotros somos un pueblo que cree que Dios creó el mundo con la palabra, pero después llevó a su pueblo al desierto, donde no hay palabra, donde hay silencio. Entonces, hay tiempo y espacio y lugar para la palabra y también debe haber tiempo, espacio y lugar para el silencio. Y la combinación entre palabra y silencio es clave. Y les voy a contar una metáfora donde a mí me gusta sacar esta idea. Hay una cita en el Talmud que dice que la Torá está escrita fuego negro sobre fuego blanco. Fuego negro sobre fuego blanco. ¿Cuál es la idea? Que las letras son el fuego negro y que los espacios que hay entre las letras son el fuego blanco. ¿Está bien? Bueno, pero las dos son fuego. Y el fuego como metáfora de mensaje, de fuerza, de algo ardiente, algo que ilumina, algo que enseña. Entonces, enseñan las letras y los espacios en blanco. Enseñan lo que decís y los silencios. Y lo que callás. Es tan importante a veces lo que decís como lo que callás. Y la inteligencia y la habilidad de la persona es darse cuenta cuándo hace falta una palabra y cuándo hace falta un silencio. Cuándo contestar y cuándo callar. Y esto es aplicable en un montón de situaciones. Y simplemente para que recuerden, hace poco leímos en la Torá, la tragedia más grande que le tocó vivir a Aarón en su vida, la enfrentó con silencio. Se quedó callado. Y hay veces que hay silencio, que no hay otra cosa para responder que no sea un silencio. Entonces, ahí tenemos otra de las ideas que son lindas de la palabra que surgen de nuestra paralla. De hecho, los 10 mandamientos, ¿vieron la entrega de los 10 mandamientos? Para algunos hubo silencio. La primera letra, ¿vieron con qué letra empieza atrás? Con la Bet, Bereshit, ¿sí? La segunda. Y tendría que haber empezado con la Aleph, la primera, no con la segunda. Pero los 10 mandamientos empiezan con la primera, la Aleph. Anoji.
Anoji Hashem Elokeja. La Torá empieza con la Bet, los 10 mandamientos con la Aleph. ¿Por qué? Porque la Torá empieza con la palabra, ya la Bet suena, los 10 mandamientos empiezan con la Aleph. La Aleph es muda, no suena. Quizás porque los 10 mandamientos fueron simplemente un silencio eterno. Entonces, la palabra y el silencio tienen una profunda fuerza. Lo peor que tuvo Aarón fue el desarrollo de Aarón. No, la peor desgracia que le pasó, no la transgresión que él hizo. Perdón. Se le murieron 2 hijos. Ah, Que cuenta atrás. Bueno, así que ahí tenemos una idea más de todo esto respecto a la palabra. Próximo tema, de la misma para allá y de la misma idea. Hay un autor, un rabino, que dice que existen 2 tipos de sociedades. Está la sociedad de la culpa y la sociedad de la vergüenza. Y vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre una sociedad de la culpa y de la vergüenza. Y para eso, no para que me contesten, pero para que uno piense ustedes, ¿qué les pasa más a ustedes? ¿Sienten culpa o sienten vergüenza? Y mientras cada uno lo piensa, porque no es algo muy privado y no es algo para compartir, los quiero llevar a ver un poquito cuál es la diferencia entre culpa y vergüenza para que cada uno vaya descubriendo en dónde se siente más identificado. Resulta que había sociedades en la antigüedad, por ejemplo la griega o la japonesa, que tenían cosas muy distintas, posturas muy diferentes respecto a estas cosas, ¿no? Entonces, en algunas sociedades de la vergüenza, lo que importaba era lo que el resto veía de vos. A vos te avergüenza cuando hacia afuera mostrás algo que no está bueno. En cambio, te da culpa cuando vos mismo entendés que hiciste algo mal. No importa si se dio cuenta el otro o no. En un caso sería, uy, me vieron robar. Y en otro caso sería, uy, me tenté y robé. Parece menor la diferencia, pero no es menor. Y conforma diferentes tipos de personalidades. Y la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza es muy diferente. La sociedad en la que vivimos hoy y en la que se crían los jóvenes de hoy, sean hijos, nietos o conocidos, es la sociedad de la vergüenza. Hoy el tema es qué dicen las redes sociales de vos. No cómo sos vos. Hoy es cómo te ven, cómo te mostrás. Y hay puesto mucho énfasis en lo que los demás ven de vos. Yo la verdad que no miro muchas redes sociales, pero la verdad que mis hijas sí, en mi casa se habla bastante de ese tema. Y a veces miro un poquito con ellas algunas cosas que me muestran. Y me muestran personas que están haciendo cosas cotidianas que las suben a las redes como si fueran famosos. Y no, me vine a comprar una remera y entran al negocio, me probé esta remera y me compré esta remera. Perdón, capaz que alguno de ustedes lo hace y no quiero criticar a nadie, digo, pero hay puesto mucho en lo que los demás ven. Algo que me impacta, que veo mucho de mis hijas. Yo cuando me vestía de adolescente para salir, porque ahora no lo hago, uno se mira al espejo, se elige ropa que a uno cree que le va a gustar salir con esa ropa, ¿verdad? Bueno, hoy los adolescentes se visten y se comparten en fotos y van eligiendo entre todas las ropas que se pone cada uno. Entonces, cuando llega cada adolescente a encontrarse con el otro, ya todo el resto los vio. Ya todo el resto vio la foto de cómo se ha vestido, de cómo va a llegar. Digo, está bueno. Y de hecho, claro, no hay sorpresa, pero aparte yo a veces me toca llevar a mi hija a un lugar y supongamos que la veo vestida con un shortcito negro y una remera negra. Y llego y todas las amigas están igual. Y antes de enterarme de esto, yo decía, guau, qué casualidad, bueno, debe estar de moda. Bueno, no, como que se mandan fotos de cómo se van vistiendo y se terminan compartiendo la misma vestimenta. Karen, Una ¿vos también te pregunta, vestís de negro con shortcito y perdón, remera los sábados? No.
Fabi, una pregunta. ¿No Sí, es Karen. parte un poco de la inseguridad eso? Bueno, ¿y qué es la inseguridad entonces? ¿Cómo te ven los demás? Es la cultura de la vergüenza. Claro, eso es un poco la Exactamente, inseguridad. exactamente. Como lo que más te importa no es cómo vos tenés ganas de vestirte, sino cómo te ven los demás. Lo más importante es que te vistas de una forma que los demás aprueben. No se trata de cómo a vos te gusta vestirte, sino cuánta aprobación recibís de los demás de cómo te vestiste. Y amigos, yo creo que eso es gravísimo. Es súper, súper negativo. Por supuesto que nos tiene que importar el juicio de los demás, pero no más que el propio. No podés poner en los demás la sentencia y el veredicto definitivo. Por supuesto que yo puedo dar, les gusta este color, les gusta este suéter que me puse hoy, y puedo escuchar una opinión, pero si a mí me gusta, y dos o tres me dicen, "Ey, no me encanta tanto, pero a mí me gusta, lo uso igual". Ahora, no puedo antes de vestirme mandarles a ustedes una foto y decirle, salgo así hoy en el Zoom. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Digamos, es muy, muy complicado porque estamos criando generaciones jóvenes con una inseguridad tremenda, como decía Karen, pero también con una dependencia de la mirada ajena demasiado grande, muy compleja. Entonces, en la sociedad de la vergüenza, cuando vos haces algo mal, la sociedad te castiga. Son otros los que te ponen en el lugar de o ridículo, o te desaprueban, o despertás esa vergüenza de la que hablábamos recién, ¿no? Y eso te implica una humillación, te manda al ostracismo, ¿no? Te anulan, no quiero decir te cancelan porque te cancelan por otra cosa que no es por la vergüenza, pero te mandan a un ostracismo porque los demás emitieron como un juicio y te descalificaron. En cambio, en la cultura de la culpa, lo que importa es lo que, más que lo que piensan los demás, es lo que te dice tu voz de la conciencia. Es que te entregás a vivir una vida con principios y con imperativos morales. Vos tenés dentro tuyo una voz que escuchás y le das espacio y le das importancia de lo que te dice. Mira, che, esto está bien y esto está mal. Y cuando vos tenés eso, tenés un deber ser y un no deber ser que ocupa el lugar en tu vida. No es lo que opinan los demás, es tu escala de valores puesta en lo que está bien y está mal para que vos hagas. Entonces, cuando vos trabajás así, te acercás más al judaísmo. El judaísmo es la cultura de la culpa. No la culpa que cada uno tiene que sentir cuando no llamas por teléfono a tu hijo y mame. La culpa de la idea de que vos concebís tu vida con lo que está bien y lo que está mal. Y la cultura japonesa y la cultura griega estuvieron más desarrolladas en la cultura de la vergüenza. En la cultura de la vergüenza. En la cultura de la vergüenza, en lo que los demás piensan, lo que vos haces. Entonces, así como una está más dirigida hacia afuera y la otra más hacia adentro, lo que les quiero decir es que en la religión de la vergüenza aparece un castigo como el de la lepra. O sea, lo que estamos leyendo en la Torá no parecería una religión o una propuesta para una religión de la culpa. Parecería una respuesta para la cultura de vergüenza, ¿correcto? No es que yo hice algo mal y me siento mal. Yo hice algo mal y el resto me ve deformado. Me ve que me salió algo en la cara producto de lo que yo hice. Entonces, lo que me parece a mí que la Torá hace en este punto, lo que la Torá propone, es que hablar mal de otros es tan terrible que no alcanza con que sientas culpa. Que hablar mal del otro es tan denigrante y tan grave, que ahora les voy a contar por qué creo yo eso, por qué es tan grave, que
hace que a la cultura de la culpa habitual que el judaísmo trata de despertar en vos, le agrega una capa más para impedirte hacerlo. Está mal y además todos van a ver que lo que haces está mal. Porque vas a quedarte con rasgos físicos que van a mostrar eso que hiciste mal. ¿Y saben por qué? Porque casi, pero no es lo que decía antes, porque casi todas las transgresiones que vos haces, casi todas las transgresiones que vos haces, las vas a hacer siempre y cuando las puedas hacer en secreto. En público no las vas a hacer. Les doy un ejemplo. Si yo como que ayer y un día me quiero comer un sanguchito de jamón y queso, no voy a venir acá al Zoom y me lo voy a comer. Me voy a esconder y me voy a comer el sándwich de jamón y queso. Y después me va a agarrar la culpa. Pero el que roba, estafa, miente, lo hace en secreto. La Yonah Ra no se puede hacer en secreto. Hablar mal de los demás. La única forma de hablar mal de los demás es en público. Por lo menos con un otro. No hay manera de esconderte. No hay forma. Siempre te vas a exponer. Baruch Hashem. A ver si eso te lo impide hacer. Entonces, siempre va a estar asociada a la vergüenza también. No alcanza con la culpa. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre culpa y vergüenza. Tengo 6 chats y tengo un tema más para decirles. A ver, formas y oportunidades de decir las cosas. No, ya lo dije. Gracias, Cari. ¿Cuándo se cayó Aarón? Sí, pero escrito de otra manera. Aarón se quedó callado cuando fallecieron sus 2 hijos en la parashá en la que iba a inaugurar su Beit HaMikdash, la parashá de Shmini. Lo leímos hace poquito. Pero eso también depende de la edad que tenés. Hay etapas en la vida que te interesa mucho el que dirán y otras que ya lo superas. Sí, cuando pasás los 100 años, superas el que dirán. No, que pasar de la vergüenza a la culpa Sí. podría verse en algún contexto como madurar. Acá dice En que algún grupo humano, tal vez son- pasar de vergüenza a culpa sería como madurar. Sería como ver una posibilidad de madurar. En algunos, es muy, digamos, no se puede generalizar, pero puede ser que haya casos en los que así sean. Pero en algunas otras cosas los jóvenes nos han superado. Por ejemplo, en nuestros tiempos no daba vergüenza si no bailábamos bien, ahora no. Ah, ok. Está bien, está bueno. La verdad que uno podría ser un poquito más libre de la mirada de los demás. Acá Tommy dice que hoy los jóvenes, aunque bailen mal, bailan igual, y que nosotros cuando éramos jóvenes, sobre todo si eran yeques como Tommy, si no se iban a exponer ni a bailar, ni a cantar, ni a hacer nada. Yo creo que hoy los jóvenes siguen teniendo mucha vergüenza de muchas cosas y no se exponen, pero bueno, sería, no sé si lo puedo argumentar ni concluir para pensar. Puede ser, puede ser. Y acá Gregorio dice, ¿cómo se inserta la corrupción en la cultura de la vergüenza? Bueno, está buena la pregunta y es muy bueno el ejemplo, ya te dijo Julio. Cuando alguien es corrupto en la cultura de la vergüenza, no lo tolera y por eso hay tantos suicidios en Japón, por ejemplo. Porque alguien hizo algo que no va a tolerar que el resto se enteren que hizo mal. Entonces lo hizo mientras pensaba que era oculto. Cuando sale a la luz, no convive con esa vergüenza. Y entonces o se quita la vida o desaparece de esa sociedad porque no puede convivir con eso públicamente. Julio. Sí, lo que quería decir, confirmando un poco, por eso a veces se dice que la lengua filosa, de alguna manera, es mucho más grave que un acto de un daño de un filo que puedes hacer con un cuchillo, porque lo de la lengua filosa que vos hiciste o diciendo algo mal sobre una persona queda permanentemente. En cambio, el daño físico se cicatriza y desaparece. Sí, acuerdo 100%, y por eso en algún momento había un cuentito, para no contar el de siempre de las almohadas, había otro que un chico quería mejorar porque también insultaba mucho, era muy agresivo con los demás, decía cosas feas de otros, pero no porque hablaba mal, sino que era agresivo con la palabra. Eso, las lenguas filosas, por eso me acordé, porque Julio dio un ejemplo con tu lengua filosa, ¿no? Un alumno que solía reaccionar con respuestas muy agresivas. Entonces un día fue al rabino, y el rabino dijo, muy fácil. Cada vez que te salga una respuesta agresiva, esta maderita que te doy, clavale un clavo.
¿Eso solo, rabino? Eso solo. Entonces volvió después de un mes y le dijo, ¿y cómo te fue? Y me fue bárbaro. A ver, mostrame la maderita. Y tenía una madera con 30 clavos clavados. Entonces el rabino le dijo, bueno, buenísimo. Ahora andá y sacá cada uno de los clavos. Sacó uno de los clavos, le trajo la maderita. ¿Y cómo está la maderita? Y mire, llena de agujeros. Bueno, así está el alma de la gente que vos le contestaste. Cuando vos decís algo agresivo, le clavaste un clavo al otro y le queda la marca. Vos podés después sacar el clavo. Retiro lo dicho. Perdóname, pero el agujero en el alma, en el corazón, el daño, queda. Claro. De ahí viene la famosa frase, tengo un corazón con agujeritos, o algo por el estilo. Bueno, me queda un solo tema para compartir que me parece que también está bueno para pensar, que seguimos hablando de la importancia de la palabra, ¿no? Porque la gran pregunta es, ¿por qué los rabinos le dieron tanta importancia a la palabra? Entonces, una hipótesis dice, ¿para qué usa el hombre la palabra? Y quienes estudian la evolución del ser humano entienden que la palabra es el gran factor por el cual el hombre es el ser superior de la creación. Si vos ponés un hombre y un león, gana el león. Vos ponés un hombre y un tigre, gana el tigre. Vos ponés 20 hombres y 20 tigres, no sé. Ponés 100 hombres y 100 tigres, en algún lugar gana el hombre. Porque la capacidad de comunicarse entre la gente a través de la palabra los hace ser superiores a las demás criaturas del universo. La única manera de mejorar nuestra calidad de vida y quitarnos de encima las amenazas y no ser presa de los animales es construir entre todos, a través de la palabra, del lenguaje, una sociedad que enfrente los problemas. Y, amigos, la confianza es clave. Si no hay confianza, no hay construcción de nada. Sin confianza no hay familia. Sin confianza no hay sociedad. Sin confianza no hay comunidad y sin confianza no hay país, si no miren Argentina. Entonces, cuando vos querés que haya confianza, la confianza se construye con la palabra. Con que digas cosas correctas, con que digas cosas ciertas y con que digas cosas pertinentes y con que digas cosas constructivas. Y la Shona Ra, hablar mal de otro, usar la palabra para criticar y destruir, es lo peor que podés hacer. Entonces, creo que los rabinos le dieron tanta importancia porque entiende que la palabra es lo que sostiene la vida en comunidad y en familia. Y tenés que hacer cualquier cosa con tal de evitar que eso colapse, se destruya, se pierda. Y tenés que intentar que se fortalezca y se fortalece con la palabra. Se fortalece cuando usás palabras adecuadas y cuando sostenés tu palabra. Entonces, cuando lean Metzorá, cuando lean este Shabbat la Parashá y piensen en que te conecta con una enfermedad horrible, piensen que esa enfermedad horrible está al alcance de todos nosotros, que te podés enfermar en cualquier momento. Y no hace falta off ni barbijo para impedirlo. Solo hace falta que cuides lo que sale de tu boca. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. El Shabbat los espero. El martes que viene no tenemos porque tenemos Seder de Pesaj y tenemos Seder de Pesaj en Lambrot, así que espero que nos acompañen el Shabbat y el martes que viene. Y el otro retomamos. ¿Está bien? O sea, el martes que viene no hay, el otro sí. Pero el otro, esperen, no se me vayan. Que ese otro, tenemos un encuentro especial presencial para los que quieran. Si no pueden seguir en su casa, por supuesto, va a estar disponible.
Pero el 30 de abril, martes 30 de abril, viene un invitado especial que ya vino una vez, que es un rabino de Estados Unidos, argentino, que la vez pasada que vino habló de la felicidad. No sé quién estuvo presente, vino mucha gente, estuvo muy lindo. El martes 30 va a venir el mismo rabino, Alfredo Bordowski, Boro, va a hablar del optimismo, y va a hablar acá en Lambrot y vamos a cortar pesas con pizza para todos. Libre y gratuita, obviamente. Ya va a haber un form para que se anoten. Los que se queden en su casa, se queden en su casa. La charla se va a transmitir igual. Pero en lugar de para hacer Shabua, va a haber una charla con el rabino Boro, Alfredo Bordowski, sobre optimismo, cortando pesas con pizza y champán. No, mentira. Con pizza para todos. El martes 30. Al mismo horario, 19 horas. El que viene al ser de Pesach a las 20, el otro a las 19, nuestro horario habitual, con boro y pizza. Listo, ya les conté. Gracias. Chau, chau. Buenas noches a todos. Gracias, muy bueno. Chau, chau. Chao.